¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto a través de Telesur. Soy Luis Francisco Blandón. Hoy hablando de un tema muy importante, la ceremonia de Boy Caimán, celebrada el 14 de agosto de 1791 en Haití. Fue un evento crucial que marcó el inicio de la Revolución Haitiana, una ceremonia que reunía a líderes esclavos en el bosque de Mont-Roche, en el norte de la colonia francesa de Saint-Domingue. Este acto no fue solo un ritual religioso, sirvió como una llamada a la acción, unificando esclavos bajo un objetivo común y proporcionando el catalizador ideológico y de rebeldía en ese país. Boy Caimán es recordado como el punto de partida de la lucha por la independencia de esa nación y justamente es el tema que vamos a debatir el día de hoy. Boy Caimán y la lucha por la independencia de Haití. Así comenzamos. El 14 de agosto de 1791, cerca de la localidad de Cabo Haitiano, ocurrió la ceremonia política y religiosa de Boy Caimán, considerada clave en la emancipación de Haití. La misma propició una rebelión de cimarrones que luego devastaría más de 200 ingenios, otrora pertenecientes a colonizadores esclavistas, y que posteriormente llevó a Haití a convertirse en la primera república liberada de nuestra América. Bueno, ahí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy. Presento a mis invitados para poder hablar de este tema. Me acompaña Sangelé Luis XVI, abogado y activista haitiano. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. También me acompaña Janvier Bassier, activista por Haití, consejero de la Federación y Asociación Haitiana en Venezuela. Muchísimas gracias, Janvier, por tu tiempo. Nos acompaña en el estudio Patrick Matelus, activista social internacionalista. Gracias, Patrick, por tu tiempo. Y no menos importante, Humberto González, investigador y presidente del Centro para la Descolonización. Humberto, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Hablemos de lo que es la ceremonia de Boy Caimán. ¿Cuál es el contexto histórico y social que se llevó a cabo esa fecha tan importante del 14 de agosto y lo que representa para el pueblo haitiano, señor? Bueno, hablar de Boy Caimán es hablar de libertad. No existió un día tan intenso para lo esclavista, pero a su vez un día tan alegre para lo esclavizado que es Boy Caimán. Porque en el Boy Caimán, donde a través de esa ceremonia hicieron toda la estrategia para liberarse. Por eso que ese día fue muy alegre para los descendientes africanos, porque ese día fue que decidieron que iban a empezar a luchar por su libertad. Y el día siguiente comienza la gran revolución. Pero independientemente, ya sabemos, la ceremonia de Boy Caimán tenía ya acontecimientos desde 1758. Porque en 1758 había un africano, nació en África, que había planificado toda esa estrategia, pero fue traicionado, fue quemado a la hoguera, pero sin embargo los esclavizados no se demotivaron, tuvieron 33 años preparando, ¿me entiendes?, para la libertad absoluta, que es la liberación, que un país como Saint-Domingue sin esclavos o esclavizado, podemos decir, de este tema. Entonces, el día siguiente comienza la revolución. Como ya sabemos, Saint-Domingue era la economía, la parte económica más rica de América. Entonces, los esclavizados decidieron, si nosotros hicimos la riqueza, entonces tenemos el derecho de destruirlo, porque sabemos que mientras más producimos, más sacrificio va a ser para nuestro hermano. Entonces los cañaverales todos fueron quemados y aparte comienza esa gran revolución. Y el 22 de ese dicho mes, la masa, todo el pueblo de Saint-Domingue unieron con ese gran movimiento. Un movimiento que comenzó con 200 personas, ya tenía más de 40.000, vamos a decir, soldados para liberar de Haití. Sí. Sí, y justamente sobre esto quería también preguntar, porque ¿de qué manera esta ceremonia, Janvier, fue como un catalizador para la unificación de cimarrones y esclavos dispersos en la colonia francesa de Saint-Domingue? ¿Cómo fue esa unión y qué permitió precisamente a través de esa ceremonia más adelante generar la rebeldía? Efectivamente, es un referente para nuestro día de la capacidad que tienen esos antepasados para planificar a través de un gran acuerdo, una gran reunión,
para lograr ese gran objetivo para la humanidad. Pero la mujer haitiana que fueron esclavizados, ellos tenían, como dice, una responsabilidad extraordinaria a través de la sacerdotista Cecil Fatima, que ha tenido la responsabilidad de planificar y tuvo 4 años para planificar y hacer invitaciones a toda la isla para decirle que ese día, 14 de agosto, vamos a organizarnos para tomar una decisión. Y en sí, cuando hablamos de Bois Caïman, Bosque Caimán, como dice en español, es un acto que tiene una parte espiritual muy grande, porque Dutty Boukman, dentro de su capacidad como sacerdote, ha decidido hacer una interpretación en esa noche, donde que el cielo, Dios Todopoderoso, dueño del universo, brilló y da luz y fuerza a esa gran reunión para que la decisión que ellos tomaron fueron justa, y esa decisión estamos viviendo en el día de hoy como beneficio, como Haití y sus antepasados, como nosotros que son los descendientes, sentimos orgullosos seguir ese paso, y también a la misma vez sentirnos un poco, como dice, indignados de lo que está pasando ahorita con nuestro país en dificultades a través de esos mismos enemigos que nos imponieron la esclavitud y los secuestros que propiciaron desde África. Y sí, y justamente es una ceremonia, un orgullo haitiano que muchas veces no se ve reflejado, ¿no?, en la historia latinoamericana. Preguntarte, Patrick, ¿qué importancia tuvo esta ceremonia en la planificación de la rebelión haitiana, pero los nombres también importantes dentro de esa ceremonia que a lo mejor muchos en nuestro continente no conocen y que deberían y que a lo mejor quisieran conocer? Bueno, hablar de Bois Caïman es hablar directamente de libertad, como ha dicho el compañero, pero en primer lugar tenemos que ver quién ha hecho Bois Caïman. La gente habla de los haitianos, pero no fue solo los haitianos, son haitianos y los africanos, los afrodescendientes, y es una relación entre afrodescendientes y africanos, ¿ok? Y cuando revisamos la historia, ¿cómo estaba esta gente? Son unos jóvenes. Cecil Fatima con solo 20 años. Cuando revisamos, Dutty Boukman tenía solamente 24 años. ¿Okay? Lo más viejo de esta ceremonia se llama Toussaint Louverture, que tenía 48 años en ese momento. ¿Okay? Claro. Es decir, la cosa más importante es que vimos que Bois Caïman no nace el 14 de agosto de 1791. Bois Caïman nace desde François Macandal. François Macandal es la que estaba diciendo en la isla, si hay Dios que quiere la esclavitud, nosotros debemos evocar el Dios de la libertad. Y de allí nace Bois Caïman. Todo que es amante de la libertad, todos que están buscando la libertad, evocamos el Dios de la libertad. Y de allí nace esa ceremonia Bois Caïman, donde los afrodescendientes y los africanos se mostraron al mundo. En la unión está la verdadera fuerza. Y de allí, haciendo esta asamblea, evocaron a los dioses de la libertad y trajeron a la libertad a la isla, una libertad que no solamente quedó en la isla, que nació en la isla, pero lo llevan a los demás países. Cuando revisamos, por ejemplo, lo que ha hecho François Macandal es la primera persona que de forma religiosa que organiza a la gente. Dice, la lucha no puede ser la lucha solamente de pelea cuerpo a cuerpo, a una lucha espiritual. Nosotros tenemos que defender nuestra espiritualidad, y la espiritualidad de los africanos y de los afrodescendientes prevalezca ese día. Y de ahí nace esa gran revolución que estamos hablando hoy en día. Y tenemos 234 años que esperamos hasta que el gobierno haitiano acepta que ese día es un día maravilloso
para los afrodescendientes y los africanos. Un día, por supuesto, histórico. Preguntarte, Humberto, ¿en qué medida el aspecto, lo que comentábamos acá, el aspecto religioso, espiritual de esta ceremonia fue crucial para fortalecer de alguna manera la moral, la rebeldía del pueblo haitiano en ese momento? Permíteme antes decir, es una ceremonia que es fundante de la revolución en América Latina, en toda América Latina y el Caribe. Sí. Es decir, es el primer acto que tiene como consecuencia inmediata que hay 12 años de guerra y ahí se declara la independencia de Haití. Sí. Mucho antes que 1810 en Venezuela o 1809 en Bolivia. Es decir, es una luz para toda América y es una luz que tiene la sinceridad que estaba ahorita fincando Patrick, ¿no? Es decir, el tema espiritual, es decir, es una revolución auténtica. Se monta sobre la base de los afrodescendientes y africanos esclavizados en Haití, bajo las condiciones de esclavitud, en la cual la comunicación no es fácil y construir la conspiración fue complejo, difícil, pero entonces además cargado de espiritualidad, que es lo que tú resaltas, ¿no? Es decir, de una espiritualidad real, ¿no? Es decir, hay un Dios de los blancos, en palabras de Cecil Fátima, que ha garantizado, ha prometido las cosas, pero ha prometido la libertad para después de la muerte, y entonces, bueno, abocar a sus propios dioses, a su propia espiritualidad, a su propia autenticidad, para poder animar a la lucha, y a la lucha en unidad, que es una lucha que, como estaba repitiendo ahorita, comenzó ese día y significó 12 años de guerra en que los haitianos se constituyeron en ejército y pudieron vencer a 3 de los ejércitos imperialistas más importantes de la época, a España, a Gran Bretaña y a Francia. Importante señalamiento. Boy Caimán, hoy hablando en texto y contexto. Con esto vamos a una breve pausa. Al regreso, más de lo que significó esta ceremonia para la rebeldía, para la emancipación y la independencia haitiana. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy hablando de Boy Caimán, esa importante ceremonia que también trascendió en la rebeldía y la emancipación del pueblo haitiano. Hemos hablado del contexto histórico y social, pero sobre todo de ese profundo contenido espiritual que representó esta ceremonia en Haití y que da paso, por supuesto, a ese componente religioso. Quería preguntarte, Sangelé, porque hablamos de esta ceremonia de Boy Caimán, pero también hablamos del vudú como parte importante, principal y fundamental en ese catalizador de la rebeldía haitiana con esa ceremonia. ¿Cómo percibes el tema del vudú dentro de esto, algo que obviamente a través de la historia se ha satanizado precisamente sobre lo que ocurrió ese día y que posteriormente generó una, como decía ya Humberto anteriormente, una mayor conciencia en otros pueblos de Latinoamérica? Claro, pues, desde el punto de vista hablamos del vudú como el principal, independientemente de los grupos reunidos, de los 200, había más de 7 religiones diferentes, habían Yoruba, habían Babalao, habían otra etnia que tenían otra religión, sí. Pero como el 70% de los reunidos son descendientes de Benín, y la religión de Benín es el vudú, entonces todo de forma democrática, entonces la parte espiritual va a ser en vudú. Por eso Cecil Fatim invocaba a los dioses africanos, ¿me entiendes?, para la ayuda. Porque nada más, nada menos, ellos iban a enfrentar el ejército más fuerte de Europa, napoleónica. Usted sabe que Haití venció a Napoleón 14 años antes que Waterloo y antes que la retirada de Moscú. Sí. Okay, si nosotros leemos la historia universal, solamente vemos que Napoleón fue derrotado en Waterloo y en Moscú, en la retirada, perdió más de 200.000 soldados. Pero nunca te hablan más de 120.000 soldados que haya perdido el ejército más poderoso aquello tiempo en Haití. Entonces, de forma democrática, el vudú juega un papel importante. Hablar de vudú es hablar de hermandad, solidaridad, respeto al ser humano, la no discriminación. Y eso es lo que es el verdadero vudú. Por eso que la mayoría de los líderes de Sudamérica
¿me entiendes? Para apoyarse en esa parte espiritual. Primero tenemos en el caso Leonardo Chirino, estuvo en Haití también, participó en ese tipo de ceremonia. Más tarde tenemos Francisco de Miranda y 10 años más tarde, en 1816, tenemos el Namanamé del Libertador Simón Bolívar. Es decir, el vudú que nos venden desde el punto de vista en la televisión no es el vudú. Porque la ética, la política del vudú es no hacer daño a nadie. Por eso que el vudú fue el único religión que estaba en contra de la esclavitud. Sí. Y por eso lucharon 13 años de guerra venciendo las tres potencias más importantes de aquellos tiempos. Sí, Jean-Pierre, tu visión sobre el vudú y la importancia dentro de esta ceremonia y lo que posteriormente significó para la Revolución Haitiana. Exactamente, para hacer énfasis a lo que está diciendo el doctor Luis, es totalmente importante para hablar sobre esa religión emblemática que representa una fuerza real, espiritual para los pueblos de los afrodescendientes. Y yo creo que es una fuerza importante para que donde que nosotros podemos conectarlo con una energía para defender nuestra causa, pero en sí, en el vudú, los representantes del vudú, como llamamos antes, que los compañeros paisanos que están ahí presentes sepan muy bien que los sacerdotes están allí como médicos en los tiempos anteriores. Ellos están solamente, no está solamente para orar, pero está ahí para rezar cuando una persona, ellos tienen... Para curar incluso, ¿no? Sí, exactamente, como Toussaint Louverture tiene ese don, sí. Me explico, él hace una oración, si tiene un dolor, cualquier cosa, entonces el vudú es parte de una gran historia espiritual del pueblo haitiano, y eso mantiene todavía. Es decir, que el vudú es sanador. Exactamente, eso es la verdadera palabra. Entonces, por eso que hoy rendimos un gran homenaje a Telesur para darnos esa oportunidad para decir algunas palabras clave sobre el vudú, y eso representa también un valor importante para reconocer nuestra espiritualidad, y el pueblo y los pueblos del mundo, los pueblos amigos de Haití, no deben dejar caer ese país con ese gran valor. Hay que apoyarlo, así apoyamos la espiritualidad que tenemos y apoyamos a la religión vudú, que debe ser una religión que puede expandir en toda América Latina y puede cambiar vida y puede cambiar, como dice, la cultura que tenemos, que imponemos esos países enemigos de Haití. Sí. Patrick, también preguntarte sobre la importancia de lo religioso, teniendo en cuenta y en la perspectiva actual de que hay una gran deuda con Haití, la importancia de cómo es visto el vudú, cómo es visto esta gran espiritualidad dentro del contexto de la ceremonia y lo que significa para el pueblo haitiano. Luis, creo que hay una cosa muy importante cuando hablamos de Haití y cuando hablamos de vudú. Nosotros no podemos hablar de vudú sin hablar de creol. El creol, el idioma de nosotros, el idioma que crearon los africanos y los afrodescendientes, ya que muchos de ustedes saben, cuando llegamos en la isla, estábamos de tribus diferentes, hablamos idiomas muy diferentes, uno no entiende al otro, ¿ok? Y entonces tuvimos que crear, no solo antes de crear Bois Caïman, creamos un laboratorio donde creamos nuestro propio idioma, donde no podemos entendernos. Es lo que llamamos el lenguaje de los oprimidos. Sí. Si nos entendemos, podemos organizarnos, ¿ok? Pero si creamos ese lenguaje, ahí podemos nosotros mezclar toda nuestra realidad, podemos avanzar en muchas cosas. De ahí nace Bois Caïman. Bois Caïman no puede haber nacido sin el creol, porque el enemigo hizo un trabajo muy importante, cada quien con un idioma diferente, y nos pone a hacer su trabajo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hicieron nuestros antepasados? ¿Qué hicieron nuestros padres? Creamos nuestro propio idioma.
¿ok? Con eso entendemos lo poquito indígena que había quedado en la isla, se traspasaron sus conocimientos a los africanos, porque el idioma de los oprimidos es uno solo, ¿ok? Yo entiendo cuando usted está en el problema y no estamos en el mismo problema, vamos a intercambiar conocimiento. Ese intercambio de conocimiento entre africanos, afrodescendientes y indígenas nace o fortalece el vudú haitiano, ¿ok? O sea, Sí. por ahí decimos Importante, nosotros, sí. sí, por ahí decimos nosotros, el verdadero lenguaje de los oprimidos estaba en Haití, porque los indígenas meten mano ahí, los afrodescendientes meten mano ahí. Es decir, el vudú es intercultural. Es intercultural. Esa es una parte muy importante hablando de vudú. Ahora bien, si hablamos de vudú, no debemos ver el vudú como la que nos une. Es la única religión que une a los oprimidos. Porque las demás religiones lo que hacen es torturar, espiritualmente, físicamente. Entonces, por eso nosotros decimos a todo el mundo, el vudú es Intercultural. Es intercultural, también está ahí para liberar. Importante apreciación. Quería preguntarte, Humberto, sobre la evolución de cómo se ha interpretado Boa Caimán en lo largo de la historia y, por supuesto, del vudú. ¿En qué momento se tergiversa y en qué momento se da una connotación diferente a lo que ya hemos visto acá? Es que el tema comienza por el hecho de que es una revolución verdadera. O sea, lo que comienza en Boa Caimán no es una revolución de los blancos ni de los sectores dominantes de un sitio, Sí. sino justamente, como decía Patrick ahorita, es de los sectores dominados, de quienes tenían el conjunto de la producción, etcétera. Y entonces, claro, además de los sectores de origen africano o africano. Y entonces ellos prácticamente eran los que sostenían la economía esclavista y la economía de plantación en todo el Caribe. Es decir, eso es una situación que se repetía en Cuba, en todas las islas del Caribe, en la costa mexicana o en mismo Venezuela, Colombia. Y entonces, claro, ahí lo que tenían era miedo. Las oligarquías tuvieron tanto miedo como los franceses, como los ingleses o los españoles de la rebelión haitiana. Y entonces, al tenerle ese miedo, comenzaron a mover todas las palancas. Y entonces es una guerra, ¿cómo se llama?, multiforme e híbrida, que dicen ahorita. Exactamente, esa es la que se pone en marcha. No solamente ejércitos, sino además también una satanización de lo negro, porque además hay que acusarlo de todo el racismo del que está cargado esa discriminación o ese desconocimiento Sí, que tenemos claro. de Haití, del creol, del cual se supone que es un idioma inferior o una especie de francés degenerado. O sea, degenerado el que lo piense así, es decir, un idioma. De ahí la Idioma guerra por todas las psicológica, reglas, y ahí guerra la cognitiva. claro. Y parte de esa guerra psicológica es la satanización del vudú, es decir, el vudú es el sinónimo de los zombies despertándose, una cosa así por el estilo, y que algún tipo de, desde el punto de vista cristiano, aparece siempre como una especie de invocación del diablo. Cuando toda la religión, el vudú, en su contenido religioso, es como prácticamente todas las religiones de base, es decir, tiene como contenido la paz, la solidaridad, el respeto entre la gente, la hermandad, y tiene eso de raigal, que es que nos llama a lo humano, a lo espiritual humano, que tiene sus niveles de autenticidad en cada una de las manifestaciones. Es decir, es una religión espiritual creada además desde el seno de una sociedad desarraigada, sometida a la esclavitud, y que sabe conseguir lo mejor del humano en sus valores religiosos. De eso hablamos cuando hablamos de vudú. Estoy seguro de que más de uno en sus hogares a través de este planteamiento y este debate, ha aprendido un poco más sobre lo que ha sido Boa Caimán y la naturaleza, tanto religiosa como espiritual, de este importante evento para la emancipación haitiana. Quiero agradecerles a ustedes por haber atendido la llamada de Telesur, y en casa, el punto de encuentro. Contáctenos @telesurtv.net para este y otros temas acá en Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandó, será hasta una nueva oportunidad. Gracias por preferirnos.